soy coordinadora de ponencias del Comité Permanente Científico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Es un placer darles la bienvenida a esta ponencia titulada Microbiología en Acción, que estará a cargo de la doctora María Evangelista Montoya, quien es docente principal del Departamento de Ciencias Básicas Médicas de la Facultad de Medicina de la UNT, presidente de la Comisión de Investigación del Departamento de Ciencias Básicas Médicas de la Facultad de Medicina de la UNT. También es miembro del Comité de Ética en Investigación de esta facultad, miembro del Consejo de la Facultad de Medicina de la Facultad de la UNT, docente de la Unidad de Ciencias Médicas en la Escuela de Posgrado de la UNT, PhD en Microbiología e Inmunología, Escuela de Medicina en la Universidad de Carolina del Norte y miembro de la Sociedad Americana de Microbiología. Antes de comenzar, me permito recordarles a los asistentes que pueden dejar sus preguntas pertinentes en el chat del Meet. Estas serán respondidas al finalizar la ponencia. Una vez respondidas las preguntas, se les enviará un pase de lista final necesario para la emisión de sus certificados correspondientes. Sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora María Evangelista Montoya. Doctora, puede comenzar su exposición. Buenas noches con todos, buenas noches Karen. Primeramente debo agradecer a todos, al Comité Científico de SOCEMUN y felicitarlos primeramente por el gran trabajo que están haciendo hasta ahora, ¿no? A pesar de sus agendas muy ocupadas como estudiantes. Y agradezco la invitación para poder compartir con ustedes un poco sobre mi experiencia, investigación y todos los desafíos como me pidieron en la solicitud, ¿no? Y las nuevas fronteras en esta área tan interesante y tan apasionante que es la microbiología. Permítanme compartir pantalla. Ok, me indica si se puede ver. Sí, doctora, sí se observa bien. Ok, voy a pasar a pantalla completa. A ver, para que se pueda. Muy bien, ahora sí pueden ver pantalla completa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se puede ver en pantalla completa o aún no? Sí, doctora, sí se observa en pantalla completa. Muy bien. Entonces, quiero empezar compartiendo con ustedes un poquito mi experiencia de cómo inicié investigación. Bueno, yo soy microbióloga de profesión. Obtuve mi bachiller y mi título en nuestra Universidad Nacional de Trujillo y luego obtuve el PhD en microbiología e inmunología en la Universidad Carolina del Norte en Chapel Hill, ¿no? Mi interés por microbiología empezó desde muy pequeña. Mi madre, era enfermera en el hospital regional, mi abuelo era médico, pero ya falleció luego cuando yo era muy pequeña, pero no llegué a conocerlo, pero tuve, como dice, esa inspiración. Entonces, parte de mi niñez la pasé en el hospital, porque en el tiempo de, de verano, digámoslo así, a veces o no habían personal, ¿no? Podrían atenderme, entonces a veces me llevaba antes habían cursos, por ejemplo, de verano para hijos de trabajadores, entonces participaba ahí, a veces salía temprano, mientras esperaba a mi mamá, me rodeaba por el hospital, antes no había tal vez tanta regulación por bioseguridad, pero también tenía el cuidado debido, ¿no? Entonces siempre, a veces cuando esperaba a mi mamá, me pasaba a veces cuando tocaba consultorio externo, las formas, ¿no? Los formatos y me daba uno que otro, por decirlo así, de borrador para jugar. Y siempre me llamaba la atención mucho el de la orden de laboratorio. Yo siempre le preguntaba qué significaba esto, una otra cosa, me llamaba la atención más que los demás. Y en mi merodeo, digamos así, por el hospital, llegué al área que era laboratorio, ¿no? No me dejaban entrar, obviamente, pero me vi la manera de ver por la ventana y empecé a ver que corrían para allá, para acá, veía los microscopios y qué sé yo. Entonces, preguntando, ¿no? En casa, mi mamá me explicaba, mi hermano también ya estaba con la intención de estudiar medicina.
Y pues me llamaba la atención mucho ello, ¿no? Un mundo diferente que se podía ver, cómo funcionaban las cosas dentro de nosotros y también cómo funcionaban más que todo los enemigos de nosotros. Entonces desde ahí como que empezó tal vez mi interés sin querer. Y ya en el colegio me gustaba, bueno, disfrutaba mucho el curso de biología, siempre, bueno, participaba en las ferias de ciencias. eh, Empecé a tratar de entender también cómo es que nosotros nos defendemos. Empecé a buscar cursos, acá en Trujillo no habían. eh, Recuerdo mucho los cursos para inmunología, ¿no? Entonces tenía que ir también a buscar cursos en Lima, ¿no? O en otro sitio, no había tanto la virtualidad, entonces viajar. Incluso cuando ingreso a la universidad, mi primera opción, bueno, sí pasó por mi mente estudiar medicina, mi madre también, bueno, quería que estudie medicina, por decirlo así, el deseo, pero yo sentía que quería hacer algo diferente, algo más así relacionado a las ciencias de la salud, pero como en vez de atender al paciente directamente, darle las herramientas para entender mejor cómo atenderlo. Entonces, por ahí empezó tal vez mi interés y también es como postulo a la escuela de microbiología. Luego de ello, perdón, viene lo de inmunología, hice algunas rotaciones en Lima, bueno, medicina transfusional también en Rebagliati, y ahí conociendo, ¿no? Diferentes personas, diferentes mentores, cursos, es como llego a conocer la oportunidad de hacer un fellowship en UNC, ¿no? A través del doctor Díaz León. Llego allá, les voy a contar un poco parte de mi experiencia, también el proyecto de investigación, algunos de los proyectos de los que he hecho y cómo es que estos también nos enseñan en la vida a avanzar, ¿no? Vamos a ver por aquí. Entonces, la primera parte de la conferencia que me pidieron también desarrollar era desafíos en investigación. Me vino a la mente estas dos frases, que bueno, no hay un autor definido, pero hacemos autor anónimo, pero dice, cada obstáculo es una oportunidad disfrazada. Y la otra es, los desafíos son el trampolín hacia el éxito. Entonces, esto nos lleva también a diferenciar, porque usamos, ¿no? Como sinónimos muchas veces, que es un desafío, un obstáculo. Pero si nos damos cuenta y vamos ya a profundidad, un obstáculo es algo que nos impide, una pared, ¿no? No tener dinero de frente, no te impide completamente no hacer algo. Y los desafíos son algo, no necesariamente te impide, sino que son circunstancias, situaciones que se presentan y te permiten ser mejores, o sea, avanzar para poderlo sobrellevar, ¿no? Sobrepasar. Un obstáculo, ojo, también se puede convertir en un desafío. Entonces, tengamos eso en mente y eso es lo que yo he visto a lo largo de mi vida y mi experiencia en investigación. Pero todo esto va de la mano con mi frase preferida de Séneca, que bueno, varios de los que ya han llevado cursos conmigo saben que siempre la comparto. La suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Si yo me preparo, si yo estudio, si yo investigo, si yo pregunto, voy a estar preparado para cuando las oportunidades se presenten. Si no, las oportunidades van a pasar y yo ni cuenta me di. Y a veces dicen, ah, ¿cómo te va bien? ¿Cómo lograste esto? ¿Alcanzaste? Pero es porque no me preparé, ¿no? Si es que el otro se parece que suerte, no es suerte, es esto, es la unión, la confluencia de preparación y oportunidad. Entonces tengamos cuenta de ello. Bueno, como les dije, yo empecé mi experiencia de investigación ya internacional, ¿no? Porque acá era muy limitada en Perú, pero sí podía avanzar algunas cosas, bueno, ustedes mismos saben, ahora aún lo sufrimos, ¿no? El financiamiento, bueno, antes incluso eh, el delivery de reactivos llegaba muy tarde, entonces se pudo hacer eso, pero no mucho, ¿no? No mucho, no cosas muy concretas, pero es el empezar y avanzar. Ahora, tuve la oportunidad de ir a hacer un fellowship en el laboratorio del doctor Díaz, que es bajo quien tenemos el nombre de nuestro auditorio, doctor Luis Díaz León, en el departamento de dermatología de la Escuela de Medicina de la Facultad de UNC Chapel Hill, donde él principalmente trabaja esta enfermedad, ¿no? Y es la enfermedad en la que empecé trabajando. Pénfigo es un conjunto de enfermedades autoinmunes, ampollosas, órgano específicas, ¿no? Afectan el órgano más grande del que tenemos, que es la piel, e idiopáticas. Muchas veces no se sabe cómo empieza, ¿no? Características de esta enfermedad, de este grupo de enfermedades, son las ampollas espontáneas, la aparición de estas ampollas y el signo de Nikolsky positivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes pasan en las ampollas, lesiones de esos pacientes, un hisopo de manera suave, la piel se desprende fácilmente, ¿no? Les doy esto para entrar en contexto y puedan entender un poquito también lo que hice de manera general y también cómo es que
se me presentó un obstáculo, un desafío, que se volvió un desafío y cómo lo podemos sobrepasar. Entonces, estas ampollas espontáneas se dan debido a la producción de anticuerpos, autoanticuerpos contra las proteínas que mantienen la piel intacta, ¿no? En el caso del pénfigo foliáceo, ¿no? Contra las proteínas de hemoglobina 1, y vamos a ver en detalle, y las lesiones son solamente a nivel cutáneo. También existe una forma endémica que se llama fogo selvagem, viene del portugués porque se da en Brasil, que significa fuego salvaje. Es por la sintomatología del paciente, que es como un fuego salvaje en su piel cuando está con ampollas espontáneas, ¿no? Y también tenemos la otra variante que es el pénfigo vulgar, ¿no? Que puede ser de dos tipos, dos subtipos, mucoso, que solamente afecta las ampollas, las mucosas, y el mucocutáneo, que afecta en las dos partes, ¿no? Tanto cutánea, hay afección cutánea como mucosa. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué se estudia en este laboratorio y qué es lo que empecé también a aprender, ¿no? Los componentes de las uniones intercelulares de la epidermis, ¿no? Tenemos varias proteínas que unen nuestros queratinocitos de la epidermis, ¿no? Y ellos tienen que tener una interacción correcta, ¿no? Para que se mantenga la piel intacta. Y ya se han ido describiendo a lo largo, vamos a explicar también después, del tiempo, algunos de ellos que pueden ser dianas para autoanticuerpos en algunas enfermedades. Muy bien, ahora, el tipo de pénfigo es determinado por el autoantígeno. Como les dije anteriormente, en pénfigo foliáceo se da por la disrupción anticuerpos específicos para deshemoglobina 1, le vamos a llamar DSG1, y el vulgar contra la deshemoglobina 3. El mucoso y el mucocutáneo es contra ambos. Ahora acá tenemos también, ¿no? El paciente, aparte de ello, se le puede hacer biopsia si vemos el efecto que es la cantólisis, que es la separación de los queratinocitos en la patología, y también la deposición de anticuerpos, de autoanticuerpos de tipo IgG, ¿no? A lo largo de estas lesiones. Aquí podemos ver también en un esquema, ¿no? Una microfotografía de uniones de queratinocitos. Este es queratinocito 1, queratinocito 2, ¿no? Tenemos los desmosomas y entre los desmosomas las uniones de adherencia, que es lo que llamamos en inglés adhering junctions, ¿no? En los desmosomas se expresan todas estas proteínas con sus isotipos, desmogleínas y desmocolinas, y en las uniones de adherencia principalmente la caderina E o E-caderina. Bueno, principalmente trabajamos con los pacientes de la reservación de Limão Verde, ¿no? En Brasil, del estado de Mato Grosso do Sul, donde se ha visto que es un foco endémico, ¿no? Con trabajos anteriores, y eso es como también se va llevando una línea de investigación, donde vas preguntándote, no haciéndote preguntas sobre un tema y esas te llevan a más preguntas y ya tienes base para seguir, ¿no? En el mismo tema. Entonces, donde se vio, por ejemplo, que los pacientes presentaban autoanticuerpos contra estas proteínas, ¿no? Pero también habían personas aparentemente sanos o normales, que le llamamos, viviendo en esta reservación, ¿no? De Limón Verde. Estos son los pacientes que poseían también autoanticuerpos, pero no presentaban la enfermedad, no presentaban las ampollas. Y también se evaluó que a lo largo, alrededores, ¿no? En ciudades aledañas, también teníamos esta presencia de autoanticuerpos, pero en personas con piel intacta. Sin embargo, a medida que nos alejábamos, la prevalencia también reducía. Por eso se determinó que es un foco endémico esta reservación de Limão Verde, ¿no? Y este es el artículo de ese tiempo, donde se ve que en pacientes tenías un 98% de detección de anti-DSG1, en 55% de los individuos normales viviendo en la misma reservación y solo en un 19% en total de los individuos normales que viven alrededor, ¿no? De la ciudad cercana a ello. Y ahora acá tenemos, ¿no? Digamos, estos datos, ¿no? Se ven que claramente aquí Dahuana, Campo Grande, incluso hasta pacientes de Sao Paulo, de donde tú llegas en hora y media en avión, ¿no? Ya para llegar a la reservación uno hay que ir una parte en camioneta y una trocha caminando. Pero bueno, es parte del trabajo de campo también muy interesante. Ahora, sabemos que las enfermedades autoinmunes parecen ser una falta de coincidencia entre genes y medio ambiente, ¿no? Se está pensando, y es el consenso a nivel mundial, que los factores genéticos y ambientales existen aquellos que empiezan a funcionar bien y causan inflamación y daño a órganos o tejidos, ¿no? Produciendo esta producción descontrolada de autoanticuerpos reactivos. Ahora,
Aparte de ello, también en el grupo del doctor Díaz se trabajaba la potencial, ¿no? Causa de este factor ambiental, que sería, por ejemplo, qué pasa con otras enfermedades infecciosas, ¿no? Si es que hay alguna cross-reactividad. Y lo que se encontró es que en pacientes, por ejemplo, de oncocercaria, pacientes de leishmania, pacientes de Chagas, que también son enfermedades prevalentes en esta zona, se veía que en estos pacientes, en su suero, se presentaban también anticuerpos antidesmogleina 1, sin presentar enfermedad. Entonces, podría decir que eso sería lo que está causando, ¿no? Una hipótesis, algunos de ellos, esta producción de autoanticuerpos en pacientes, ¿no? Muy bien. Por otro lado, también se sabía que las inmunoglobulinas o suero de pacientes con pénfigo foliáceo, el no endémico o el endémico, ¿no? Cuando lo inyectamos en un ratón neonato, podía producir la ampolla que se desarrolla en el paciente. Y al hacer la biopsia de esta lesión en el ratón, también podríamos hacer las biopsias, la patología para ver la católisis y la deposición de anticuerpos de tipo IgG, ¿no? Entonces tenemos un modelo animal ya de transferencia pasiva en esta enfermedad. Volviendo a la estructura de los desmosomas, ¿no? Tenemos la interacción entre ellos, son proteínas transmembrana, como ven, un queratinocito en un lado y en el otro, y las proteínas que se expresan con mayor cantidad son las mucolinas y las desmogleínas. Ahora, lo que se ha evaluado hasta ahora también, hasta ese entonces, estoy hablando de 2005, ¿no? Yo recién inicié por allá, es que era la parte extracelular, ¿no? De cell membrane, es una proteína transmembrana, la que era la diana para estos anticuerpos, ¿no? Ya no nos preocupamos por el dominio intracelular, ¿no? Hablamos de una glucoproteína transmembrana con 5 dominios calcio dependientes de 110 aminoácidos más o menos, ¿no? No sé si es igual, si tú ves. Ahora, con toda esta información más otros estudios que por motivos de tiempo no voy a detallar, ¿no? Se hablaba de un modelo de mecanismo de inmunopatogénesis del fuego selvático, ¿no? Donde un factor ambiental que no se sabe incluso hasta ahora específicamente cuál es, ¿no? Causa el desarrollo de una autorreacción en nuestro organismo. Pero primero, ¿no? Se presentan IgG1, IgG4 contra este dominio, el SIC5, el dominio más cercano a la membrana del queratinocito, ¿no? Produciendo anticuerpos, pero que no causan enfermedad. Y a lo largo del tiempo se hizo también otro estudio, más o menos entre 1 año y 11 años, dependiendo también la persona, se desarrolla la enfermedad, las ya ampollas. Pero esto pasa con una elevación, pero muy, muy significativa de IgG4 específico para 10G1 y se ha visto que más o menos en esta zona, ¿no? Pero anticuerpos ya patogénicos. Ese es el modelo, como dice working model, que le llamaban en el laboratorio. Ahora, también se había determinado, bueno, lo del subclass switching, como le digo, que es IgG1, IgG4, autoanticuerpos también son marcadores y predictores, se veía con métodos estadísticos también, ya se hizo en ese tiempo, bueno, eso cuando estaba ya, ahora se conoce que, por ejemplo, tiene un valor predictivo positivo 49% el tener anticuerpos contra desmogleina 1 si vives en esa zona. Entonces, habían varias preguntas por responder y el que sigue hasta ahora es ¿cuál es el factor ambiental que desencadena la autoinmunidad? ¿Podría darse un mimetismo molecular? ¿Cuál es el epítopo en el dominio celular para los autoanticuerpos IgG? ¿Cuál es en general, ¿no? ¿Y cuál sería el epítopo para los autoanticuerpos patogénicos, a los que causan enfermedad y también para los que no causan? O sea, todo ya iba enfocado a esta zona, ¿no? Y ellos seguían trabajando con desmolina 1, desmolina 3, tanto en foliáceo, en no endémico, ¿no? Foliáceo vulgar, pero empezaban a trabajar ya con el endémico. Entonces, recordemos que tenemos interacciones antígeno-anticuerpo. Ya nos vamos andando, no necesariamente en microbiología, pero es relevante, ¿no? Es inmunología, donde en el antígeno tenemos una zona que es el epítopo. Ahora, estos epítopos pueden ser conformacionales, o sea, son secuencias discontinuas según cómo se doble la proteína, se expone el epítopo específico para el anticuerpo, o también lineales, ¿no? Que solamente son consecuencias continuas. Es importante, y hay técnicas ya desarrolladas para hacer el mapeo de epítopos.
que es el proceso de identificación donde específicamente se une, ¿no?, el anticuerpo en su antígeno diana. Y un antígeno, vemos que puede tener varios epítopos para diferentes anticuerpos, ¿no? Conociendo eso, se utiliza eso también y va como una herramienta más para ustedes, que el mapeo de epítopos se utiliza, es muy importante para el diseño de vacunas, por ejemplo, para saber contra quién, qué parte del patógeno, por ejemplo, o la toxina, ¿no?, o el compuesto que queramos hacer la vacuna, tiene que ir para que sea específico. También para un diseño diagnóstico, ¿no?, para ver la habilidad también de hacer ELISAs, hacer incluso inmunoprecipitaciones, qué sé yo, otros tipos de inmunoensayos, pero ya específicos, y también para conocimiento básico de antigenicidad, ¿no?, en diferentes enfermedades, no solo autoinmunes, sino también ya vamos en las infecciosas, también se puede usar para E. coli, diferentes cepas, ¿no?, viruses, hongos, etc. Ahora, el mapeo de epítopos en un modelo de enfermedad autoinmune como es el pénfigo, que es un buen modelo para estudio de enfermedad. Sabemos que hay más de 80 enfermedades autoinmunes, ¿no?, lupus, psoriasis, etcétera, diabetes tipo 1, por ejemplo. Pero pénfigo foliáceo es un modelo muy interesante que encontré, ¿no?, en este paso de investigación. ¿Por qué? Porque el autoantígeno está actualmente caracterizado y en el laboratorio se iba preparando de manera recombinante. Se podía ya clonar y producir de manera recombinante. Los anticuerpos son son patogénicos in vivo, ya tenemos un modelo animal. Y la epidemiología también estaba bien determinada, una población bien definida y limitada geográficamente, sobre todo la variedad endémica, ¿no? Entonces, se empezó a enfocar el estudio ya en el lectodominio, ¿no?, el dominio extracelular de estas proteínas, desmielinina 1, desmielinina 3, y también ya entra talla aquí caderina. Se observó que tiene una homología molecular, ¿no?, muy similar, estructural, molecular. Todas son proteínas transmembrana y 5 dominios, pero bueno, hay una que otra variación por ahí en la secuencia, pero son muy similares, entonces se podría trabajar con ellas, ¿no? Dentro de las estrategias para mapeo de epítopos, sobre todo también habían indicios ya de que estos epítopos eran de tipo conformacional. Se usaba la tecnología swapping domain, que es el intercambio de dominios, recuerdan que son 5 dominios en esta proteína, para identificar cuál es el dominio reconocido por autoanticuerpos. Y también hay otra técnica de excisión de epítopos, que es allá vamos a ver, por ejemplo, qué aminoácidos son, ¿no? Entonces, en el laboratorio, cuando yo llego, estaban ya trabajando con esta estrategia de swapping domain. Se buscaba un backbone, no encuentro hasta ahorita la traducción, no específica en español, pero es como decir un central, como un esqueleto, como decir una parte, y van a entender cuando les estoy la gráfica, pero que no reconozco, es algo que puedo usar de esqueleto para que pueda probar qué parte en sí, qué dominio es el que está actuando con esos anticuerpos. Entonces, ellos estaban buscando uno porque se trabajaba con desmogleina 1 que ya se conoce y empezaban a probar con caderina, porque ya habían probado con desmogleina 3, pero en algunos casos podría haber una reacción cruzada, porque saben que en pénfigo mucocutáneo también puede darse esa reacción. Entonces, ¿qué hicieron? Estaban probando ya las quimeras, ¿no?, recombinantes, donde tenían una quimera, tenía solamente el S1 del desmoglina 1 y todo el backbone, eso se refiere al backbone, ¿no?, lo demás de caderina. Otra tenía IC1, IC2 y también lo más caderina, y así, ¿no? El otro S4, S5 y S5, que son lo que ya algunos estudios anteriores habían sugerido que estaban por ahí los epítopos, pero no exactamente dónde. Recuerden que cada pedacito S son 110 aminoácidos. Todas, bueno, con una tag de histidina, que es para poder detectar, ¿no? Entonces, bueno, de manera breve, la expresión de proteínas recombinantes se hacía en un sistema baculovirus. Todas estas técnicas que se pueden ir aprendiendo, se pueden ir, también ya hay kits comerciales que te ayudan a realizarlas, ¿no? Donde encima un vector de transferencia ingresas el gen de interés, ¿no? Puede ser de lectodominio de DIS1, DIS3 o de caderina, ¿no? Y se hace una cotransfección con este baculovirus, un vector, para luego ser expresado en células de insecto, ¿no? Y vemos la expresión, se hace la titulación, ¿no?, qué tiempo, qué cantidad tienes que inyectar para que puedas obtener la proteína recombinante. Entonces, en el laboratorio se asumía que la caderina E o I-caderina no era reconocido por anticuerpos de Fogos del Valle, pero
me mandaron como nueva, como trabajar en esta inmunoprecipitaciones, ¿no? Entender, leer sobre esto. Y mis resultados de inmunoprecipitación e inmunoblot, porque son las técnicas por las que uno determinaba si los anticuerpos reconocían o no estos ectodominios y también las quimeras, ¿no? Iba encontrando que en varias quimeras era positivo. Y por ahí usaba como control positivo la ecadrina sola y también por ahí encontraba algunos positivos. Entonces decían, ¿qué, o sea, qué pasó, no? Un error técnico principiante, una contaminación cruzada, ¿no? Y volví a repetir, no, pero está pasando algo aquí. Entonces nos empezamos a preguntar si la ecadrina es reconocida por anticuerpos anti-D-hemoglobina 1, o sea, los anticuerpos de estos pacientes, ¿no? Cuando se suponía que no tenía nada que ver. Entonces hicimos los trabajos de inmunoprecipitación, ¿no? Poniendo en unas resinas de agarosa los inmunoglobulinas de los dos pacientes y la ecadrina como antígeno, pero ya el completo. Nos olvidamos de las, dijimos, no probemos las quimeras, probemos a ver todos los varios sueros que tengamos ya bien caracterizados contra el ectodominio de la ecadrina, ¿no? Esto se incuba por toda la noche, ¿no? En agitación, luego se centrifuga, se lava para que quede solamente los anticuerpos específicos con su antígeno pegadito, luego se hace la elución y con el sobrenadante se analiza por inmunoblot, usando anticuerpo contra la histidina, que es nuestra etiquetita, ¿no? Para detectar, como les dije, que tiene siempre en la colita de todos los ectodominios que se producían en el laboratorio. No, si no hay bandas, quiere decir que no hay anticuerpos que reconocen, y si había bandas, son positivos. Algunos sueros, la mayoría de todos los que probé de varios tipos de pénfigo, me dieron positivo. Entonces, ¡pum! ¿Qué es eso? ¿Un nuevo hallazgo? Entonces dijimos, bueno, ¿qué tengo que hacer? Investigar si ha sido reportado, buscar estudios que sirvan de base para la nueva propuesta, porque no voy a decir, porque me salió así, ya es que voy a hacer el estudio. No. Por ahí tenemos que ver esos 3 pasos por lo menos. Entonces, buscando en la literatura, vimos que incluso desde ya el año 85, ¿no? Este era Takahashi, había hecho estudios en ratón neonato inyectado, recuerden que es el modelo animal, ¿no? De esta enfermedad, donde en time course, como dice a lo largo del tiempo, se veía cómo es que se desarrolla, ¿no? el signo de Nikolsky, perdón, y la ampolla. Y se veía que a las 18 horas de inyección ya se veía toda la patología clínica, ¿no? La característica. Sin embargo, lo que ellos vieron es que la cantólisis, o sea, separación de queratinocitos, empezaba entre los desmosomas. ¿Y recuerdan quién les dije que estaba entre los desmosomas? Caderina. Entonces, estamos bien. Puede ser que por ahí esté pasando algo. Luego vimos otros estudios donde dice la expresión de caderina está reducida en queratinocitos acantolíticos a los que están separados. También se encontraba caderina circulante en suero de pacientes de pénfigo y habían anticuerpos también que bloqueaban la función de caderina en el ensamblaje desmosomal. Todo esto con estudios nos llevó a mi primer artículo. Como le digo, ven, de un desafío, de un obstáculo, al final salió una oportunidad, ¿no? 2008, bueno, empezamos 2005, 2006, 2007, son años de trabajo, pero donde reportamos por primera vez que caderina es una diana adicional para estos anticuerpos, ¿no? Y esto, bueno, son partes de la revista La Evidencia de las Inmunoprecipitaciones, donde se ve claramente en los sueros de pénfigo foliáceo, del fogo salvayen del endémico, bueno, no reaccionan con desmoglina 3, recuerden que eso es solo para vulgar, reaccionan con desmoglina 1 y la mayoría con ecaderina. Son representativos. Aquí tenemos de pénfigo vulgar, que es solo el mucoso, solo para desmoglina 3. Claramente no reportamos reacción con desmoglina 1 ni con ecaderina. Y en el mucocutáneo sí se ve esa variedad. ¿Por qué? Porque tenemos también la autorreactividad con desmoglina 1, porque hay lesión cutánea también, ¿no? Mucocutánea. También probamos con otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Bulos pemfigoide, con lupus, con epidermolis bulosa acuísita, y no se veía esa reacción. Y se reportó, ¿no? Que el 100% de los pacientes de pemfigo, foliáceo y Fogos-Selvayen presentaban esta reactividad, y solo también un porcentaje de los mucocutáneos, o sea, tenía una relación con la presencia de autoanticuerpos contra desmoglina 1.
pero no contra desmoglina 3, ¿no? También se realizaron estudios en células de queratinocitos humanos, líneas celulares, para realmente evidenciar parte de ello que lo que estábamos reportando viendo era real, ¿no? O sea, no se hace solamente un estudio y ya. Entonces probamos, por ejemplo, con anticuerpos anti-ecaderina humana comercial, y obviamente no iba a encontrar ecaderina en las células de queratinocito, con suero de paciente normal, de nosotros, algunos de nosotros de controles humanos normales que no eran ni la reservación, no tenían nada que ver con PENFIG, no habían autoanticuerpos, daba negativo a la inmunofluorescencia, y con los pacientes, el suero de pacientes de PENFIG foliáceo, sí veíamos una reactividad. Entonces, eso nos confirmaba. Aparte de eso, pues hicieron otros estudios ya de inhibición de LISA, comparando, ¿no? Y preincubando con una u otra proteína, y entre otros también en vivo, si es que si hacían los estudios, si salía o no patogénico, y con eso, bueno, se terminó el estudio. Pero yo no voy a entrar más en detalle porque eso es lo que quería que también mostrar un poquito las técnicas disponibles, cómo podemos construir el conocimiento incluso de algo que parecía que fuera un error, pero si investigamos más, a veces ahí puede estar, ¿no? Tenemos una suerte, un golpe de suerte en cierta manera, pero nos preparamos para ver la oportunidad. Bueno, a raíz de eso, ya después con más otros estudios que hacíamos en el laboratorio, pude también escribir un capítulo del libro justamente especializado en esto, en la interacción de estas proteínas, y también nos hacemos referencia y al trabajo publicado. Y luego ya decidí también, dada el conocimiento y la curiosidad, que también los invito a todos a tenerlo para continuar algunas cosas, es que sea la oportunidad, ¿no? Postulé ya al departamento de microbiología e inmunología de la misma escuela, ¿no? Y con mi asesor, bueno, doctor Lu, hice mi tesis, pero también él era miembro trabajaba con el doctor Díaz, entonces quería seguir, como dice, en la misma línea de investigación, ahondando más con lo que había aprendido y aplicando técnicas incluso más modernas, ¿no? Volvemos al modelo de inmunopatogénesis. Pero ahora, ¿cuál era el foco? Ya era el foco del IgG4, donde realmente tal vez podemos afinar mapeo de pitopos, ¿no? Pero ya dentro dice 1 y 2, ¿cuál es? Pero solo para los patogénicos. Y otro grupo, otros alumnos, ¿no? Otros investigadores estaban trabajando en lo que era desmoglina 3 y también IgG1. Esto dio como resultado, bueno, ya al determinar una publicación donde vimos que los autoanticuerpos patogénicos confirmamos que era el epítopo conformacional en desmoglina 1, y ya nos ayudamos de técnicas más modernas como escisión de epítopos, ¿no? Donde todo el desmoglina, el ectodomain, lo incubamos con los anticuerpos IgG4 específicos que ya purificamos del suero, ¿no? No era ya IgG1, IgG2, no había nada que ver. Luego, esto se incuba y se utilizan enzimas que cortan, ¿no? Lo sobrante, lo que no está unido al anticuerpo específico, se lava, se diluye, y por espectrometría de masas es que pudimos determinar la secuencia de los pedacitos que habían sido de proteína identificados o reconocidos por los anticuerpos. Ahora, ¿cómo es que llego a incluir espectrometría de masas? Yo tenía muchos problemas, ¿no? En la tesis, por casi 2 años, tratando de llegar a este grado de pureza, 27% de IgG4, porque siempre había contaminación por IgG1, y recuerden que IgG1 podría ser un interferir en el resultado. Entonces, allá tenemos, por ejemplo, la tradición de cada año hacemos un student seminar. Todos los estudiantes de doctorado, de PhD, presentan los avances de sus tesis, ¿no? Como vas avanzando. Y yo presenté ello, ¿no? O sea, tengo esto, pero estoy viendo esto. Una estudiante de otro laboratorio, ¿no? Incluso estaba trabajando en enfermedades renales, tenía el problema para purificar, ¿no? Y yo recuerdo que también tenía problema yo para hacer el epítopo más pequeñito. Entonces fuimos las dos viendo que trabajemos, como ella trabajaba con espectrometría de masas para ver cuáles, ver secuencias más pequeñas, yo seguí buscando lo que era, dijimos, unámonos para ver, y nos ayudamos en los dos trabajos. Entonces yo logré tener este porcentaje ya con una cefarosa comercial de purificación,
y le mostré a ella, le enseñé cómo hacerlo y ella nos ayudó estandarizando las técnicas de espectrometría de masa para detectar ya las secuencias, o sea, qué aminoácidos contiene estos pedacitos de antígeno, de epítopo. ¿No? Logramos obtener la secuencia específica en S1 de 16 aminoácidos, donde el 95% de pacientes de anticuerpos, de pacientes IG4 pacientes con Fogos-Selvayen también reaccionaban, y en el S2 eran 13 aminoácidos. ¿No? También ya trabajamos con modelamiento computacional para hacer la predicción molecular de estas moléculas. Desmocolina 1, vimos también que había interacción con desmocolina 1, ¿no? Identificamos para hacer también con otras moléculas, en el IC1 específicamente, donde podíamos hacer mutación, por ejemplo, dirigida de sitio. Vimos que, por ejemplo, con desmorina 4, que tampoco era reconocida por estos anticuerpos, solo había una diferencia en 2 aminoácidos. Entonces, mutando ellos dos, veíamos si se perdía, ¿no? esa unión anticuerpos o no, y vimos justamente que sí. Y al final logramos identificar, ¿no? Que eran 4 aminoácidos que estaban justamente en el bolsillo aceptor donde se da la unión y la interacción de estas moléculas. Pero mire, todo de lo que fuimos aprendiendo, de lo que pareció un error, y ya nos fuimos ahondando en ese tema de investigación que el laboratorio ha seguido por años, ¿no? Viendo los ladrillos, digamos, de ellos, para poder avanzar. Muy bien, parte de la tesis también fue otro aspecto, ya con el factor ambiental posible, donde trabajando con el NIH también de Maryland, ¿no? Unos colaboradores, ellos habían visto que ellos trabajaban con la saliva de los vectores de estas enfermedades, ¿no? En este caso hablamos con leucemia, con G. palpis, donde habían proteínas que podrían ser similares, ¿no? En las nuestras, y trabajamos a ver viendo si con esas proteínas también esos anticuerpos hacían reacción cruzada. Y eso es lo que se encontró, ¿no? Justamente con varias proteínas de la saliva de estos mosquitos, ¿no? Principalmente la LJM11, se llaman las proteínas amarillas, ¿no? Que se aisló esto lo hizo los colaboradores de NIH, ¿no? Y son antígenos solubles, ¿no? Conteniendo esas proteínas. Hicimos pruebas y vimos que tanto los pacientes, ¿no? DFs contra desmoglina 1 tenían también una gran cantidad contra LJM11, ¿no? De manera resumida les estoy mostrando el artículo, no los resultados, porque si no sería una conferencia para cada artículo. Pero bueno, esto nos lleva a conclusión de que LJM podría ser el desencadenante de esta respuesta inmune tipo IG4 que reacciona cruzadamente con el dominio celular de desmoglina 1, ¿no? Por ejemplo, pero se siguen haciendo estudios para ver si eso es, y llegar al factor ambiental. Muy bien, luego regreso ya a investigar en Perú. Inicialmente pensaba trabajar, por ejemplo, en desarrollar un test diagnóstico no invasivo para detección directa del Helicobacter pylori, ¿no? Porque decía, bueno, en Perú no hay mucho PENFIO, en Ucayali se han reportado pocos prevalencia, pero no había mucho, y también las herramientas, ¿no? Ya viendo universidad pública, privada, ¿no? Ver también el financiamiento del gobierno con la experiencia obtenida. Y pensaba trabajar, ¿no? Utilizando, por ejemplo, anticuerpos de dominio único de llama. Son anticuerpos chiquitos que son los que me ayudaron a poder purificar mi IgG4 en Estados Unidos, que eran más estables. Con ellos logré ese grado de pureza. Y dije, bueno, llama, ¿no? Es algo peruano, podríamos hacerlo, pero desarrollé el test diagnóstico. Buscando, ¿no? Información, vi que no había mucha información sobre el norte del Perú. Entonces dije, bueno, hay que empezar desde caracterizar primero, conocer nuestra cepa inca, digámoslo así. ¿Por qué? Porque todos estos métodos, tanto de diagnóstico o estrategias terapéuticas, ¿sí? Como bien sabemos, están basadas en cepas, ¿no? Variantes de Estados Unidos, de China, de España, de todo lado, pero no hay mucho de Perú. Entonces, si logramos nosotros detectar si hay alguna variedad, alguna única, específica, nosotros podemos obtener mejores estrategias, tanto diagnóstico como tratamiento. Ese era el enfoque, ¿no? Entonces, este proyecto inicial se convirtió en caracterización molecular de factores de virulencia de cepas Helicobacter, pero solo el norte del Perú, ¿no? Había más datos de Lima, y su relación con el desarrollo de cáncer gástrico, ¿no? Esto obtuve un financiamiento del Ministerio de Producción y con eso empezamos a trabajar. Es un proyecto grande, pero hay varios pedacitos. Les voy a compartir un pedacito de ellos, ¿no? Uno de ellos es la evaluación de estrategias
para el diagnóstico de infección por H. pylori en pacientes dispépticos del norte del Perú. ¿Esto por qué? Porque si bien saben, el gol estándar en nuestro medio es la biopsia y la patología, que demora 1 o 2 semanas. Mientras eso sí hay resistencia, estamos probando estrategia terapéutica, ¿no? El paciente puede volverse resistente o no funcionar, o hacer úlcera o hacer cáncer gástrico. Entonces, habría que ver qué estrategias podíamos desarrollar. Bueno, el Helicobacter pylori, esto lo han visto en micro ya, los que han llevado micro, es una bacteria gram negativa, microorofílica. Hay 2 formas, ¿no? La virulenta y la de sobrevivencia. Y el 60% de la población mundial está infectada. Diría que el 60% de los que están en esta conferencia también ya están infectados. Y algunos nos hemos acostumbrado a vivir con el Helicobacter, pero en algunos casos puede convertirse en cáncer gástrico después de 10, 20 años de la infección. Entonces, tener cuidado, ¿no? Se ha visto que las prevalencias en países en vía de desarrollo es de 80-90%, en cambio en los países industrializados 10-50%. La infección por Helicobacter pylori se ha visto que es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de estómago, ¿no? Incluso en el Perú. Y la OMS también lo ha detectado, lo ha identificado como un carcinógeno tipo 1, ¿no? Se ha visto en otras poblaciones cuando erradicas Helicobacter, reduce la prevalencia de cáncer gástrico. Y aquí tenemos, bueno, nuestro reporte del IREN del 2024, donde tenemos el cáncer de estómago como una de las principales causas de muerte por cáncer. Y las pruebas de detección, ¿no? Como vemos, todas las que tenemos son invasivos, no invasivos, algunas, pero no muy caro, lento, específico. Y no, en microbiología incluso estudiamos también el cultivo, pero el cultivo es un poco caro y es tedioso, decían, hay que tener cierta expertise, y por eso no se hace de manera rutinaria. Y también es largo. Bueno, en este proyecto utilizamos muestras de 338 pacientes de varias ciudades del norte, haciendo un muestreo probabilístico de tipo estratificado con asignación proporcional según la población total de esas ciudades, y de cada paciente obtuvimos 6 biopsias gástricas, ¿no? Una de antro, una de cuerpo, que son las zonas donde más se ha visto que infecta el Helicobacter. Y ojo, que el Helicobacter infecta en parches, ¿ah? Entonces por eso siempre se necesita más de una biopsia, porque si coges del lado donde está infectado, es un falso negativo. 2 para cultivo, 2 para prueba rápida in situ, PCR, y 2 para histopatología. Tuvimos lugares de muestreo, ¿no? Endoscopías, tanto en el Hospital Regional, en la Clínica Sana, en Cajamarca y en Chiclayo, y también en Tarapoto. Es parte del trabajo también de campo. Tuvimos que hacer contacto con el Laboratorio Referencial de Salud Pública en San Martín para poder mantener las muestras, porque el Helicobacter no se mantiene viable si está a 8 grados, a menos 20. Tenemos que usar una ultracongeladora a menos 40, o tener las cosas con hielo seco. Entonces, tener las muestras, pero el hielo seco también sublima. Entonces hay que tener cuidado. O sea, todas estas partes son partes de trabajo de campo, pero que es muy interesante, ¿no? Entonces, tener socios estratégicos donde nos permitieron guardar ahí por 2-3 días que teníamos que hacer el muestreo, no porque Tarapoto referencia va en avión, y poder tener las muestras tanto en la clínica de este tipo de pacientes, ¿no? También en la toma de muestras participaron nuestros tesistas, ¿no? Uno de medicina del PAO, de maestría, de tanto de PAO como de UNT, y ellos también fueron entrenados en realizar la toma de muestras durante la endoscopía, ¿no? Con las normas de bioseguridad y también esterilidad adecuada en los medios adecuados. Hay que tener en cuenta para hacer ese tipo de trabajos, por ejemplo, que los gastroscopios que se utilizan, como no hay más de uno, más de 2 a veces en nuestros hospitales, sobre todo del sistema público, lo que es el DAN, la desinfección de alto nivel, ¿no? Con detergentes bioenzimáticos, todo eso tiene sus pasos, que lo hacen generalmente las licenciadas, ¿no? De manera especializada, y demora 45 minutos. A cada paciente también se le dio una biopsia de piensa estéril, como parte del beneficio de ser reclutado al trabajo, ¿no? Para que salga de manera más limpia y no tengamos contaminación cruzada de paciente a paciente. Y se obtenieron las biopsias de esta manera, ¿no? Como ya les dije, en los medios adecuados, ¿no? En in situ se hizo la prueba rápida ureasa, ¿no? Con agarurias, se llevan tubos pequeños, donde si da positivo, se pone la biopsia, nada más una de las biopsias, te genera el color rojo groseria. Entonces nos da un indicio que podría estar positivo para Helicobacter, pero ojo que también ureasa genera Proteus, Campylobacter. Entonces, pero al menos ya nos daba es una prueba rápida in situ. Esa misma biopsia la poníamos en solución de harina para que vaya a PCR. Ok,
Entonces, como dijimos, veíamos las muestras para histopatología en forma un 10%, PCR solución salina siempre a menos 80, y el cultivo también en este medio más glicerol a menos 80. El cultivo necesario tener un ambiente de microfilia, que quiere decir 5% de oxígeno. Entonces, esta mezcla de gases hay que mandarla a hacer. Y el cultivo demora de 3 a 10 días. Para decir que un cultivo de Helicobacter es negativo, tienes que esperar 10 días, porque a veces crecen a los 7 días, a los 8 días, recién estas colonias pequeñas, gris translúcidas, como gotas de rocío, ¿no? Teníamos que ir a traer también la sangre de carneo de manera estéril para suplementar el medio. Es un medio muy trabajoso, pero al final es muy gratificante, ¿no? Los resultados. Ahora se usan estas jarritas y implementamos el sistema con la mezcla de gases que estén dentro de esta mezcla, con un tanque y unas mangueritas especiales, ¿no? Con tiempo y exposición para que mantengan el ambiente de microfilia, ¿no? También se pudo realizar la coloración, ¿no? Bacilos gram negativos curvos, muy clásico, ¿no? A partir del cultivo. Pruebas bioquímicas, ¿no? Catalasa, oxidasa para confirmar. El análisis histopatológico, el patólogo. La identificación molecular, ¿no? Que es lo que implementamos recién, incluso directo de biopsias, porque muchas veces se hace de cultivo, entonces hay que esperar el tiempo del cultivo, pero directo de biopsia también, y vimos que sí teníamos resultados prometedores, ¿no? Donde se veía la presencia del gen GLMM, que es para ureasa C, se llama ahora, un tipo de ureasa que tiene esta bacteria, y para ureasa B, ¿no? En agarrosa 2%, es un PCR convencional, en tiempo real, y vimos varios de ellos nos daban el resultado positivo, con control negativo. Probamos también estos genes con, como les dije, Campylobacter, Proteus, y daban negativo, ¿no? Entonces, para confirmar que realmente estábamos viendo el Helicobacter directo de biopsias y ver la estrategia que se podía aceptar. Entonces, este es un artículo en preparación, ¿no? Estamos también por publicar, por eso no les puedo dar mucho detalle los resultados, pero de manera general podemos decir que de los 338 pacientes hemos obtenido 3.380 resultados distintos. Entonces, imagínense toda la información que se puede obtener con esta cantidad de pacientes y cuando pruebas diferentes pruebas, ¿no? Test diagnósticos, por ejemplo, para una detección de una bacteria. Una de las 5 pruebas positivas determinamos un paciente positivo. De ahí hemos hecho pruebas estadísticas, ¿no? Y hemos tenido que, por ejemplo, de manera general, ¿no? Los resultados pacientes tienen a coincidir entre sí, pero no todos, ¿no? No todos tienen siempre los mismos, por la misma prueba positivo. Entonces, hemos tenido que analizar las diferentes combinaciones, ¿no? Para al final, ¿cómo determinamos infección? Si usamos solo la histopatología, que es el gol estándar actual, porque no hay mucho cultivo, combinación de pruebas, pero ¿cuáles sería o tendríamos que crear o desarrollar una prueba nueva? Porque cada prueba presenta falsos negativos y falsos positivos. Entonces hemos evaluado varias estrategias para obtener resultados rápidos y exactos. Una de las pruebas estadísticas usadas es el coeficiente K de Cohen, que también los invito a utilizarlo, para medir concordancia entre dos pruebas, ¿no? Tomando en cuenta concordancias al azar, por ejemplo. Entonces, si te da variables de capa para ver si es excelente, bueno, regular, no existente. Según eso, evaluando, ¿no? Como les digo, no les puedo dar más detalles de los resultados, pero podemos dar ciertas recomendaciones, ¿no? Para nuestros resultados. Hemos visto que si combinamos, por ejemplo, histopatología y PCR, aumentamos un 11% de sensibilidad comparado con la histopatología sola. Entonces, ganamos pacientes que tal vez estábamos con falsos negativos por la histo. Si hacemos la ureasa in situ y el PCR, aumentamos en un 21% comparada con la ureasa sola. Ahora, hemos visto también la ubicación de la biopsia, ¿no? Si la de antro tiene más con el cuerpo y las diferentes combinaciones. Sin embargo, no ha habido incrementa, ¿no? Que afecte en alguna manera significativa, pero sí cuando tenemos más biopsias incrementamos la sensibilidad. Como les dije, Helicobacter infecta por parches en el estómago. Y también hay que ver los pros y los contra la factibilidad, ¿no? Para dar recomendaciones según los resultados. La histopatología del PCR requiere 2 biopsias. ¿No? Sin embargo, el PCR puede capturar infecciones escasas. Y la ureasa y PCR requiere una sola, porque de ella misma, como les dije, se utiliza, pero también hay falsos negativos que histopatología y PCR. Entonces, por un lado, tiene más positivos, perdón, más sensibilidad, pero por otro lado, al combinar, entonces estamos haciendo esos análisis, ¿no? Pero de manera general sí podemos decir
que es prometedor, que el PCR debe ser incluida como una buena alternativa de prueba diagnóstica, pero en combinación. Ahora recuerdan que el cultivo demora 7 días, 10 días. La histopatología también te demora 10, 15 días. En cambio, el PCR lo tienes en 2 horas. Por eso estamos... Pero bueno, está el artículo de preparación, va a ser interesante. Estén atentos a su publicación. Ahora, ya para ustedes, ¿no? Como parte de esto, ¿qué pilares les puedo recomendar para que sea un médico investigador en microbiología, si así lo desean ser? Y los invito, ¿no?, a explorar esta área. Identifica problemas clínicos, primero, ya que están los que están en clínicas, los que van a ir o ver casos clínicos. Eh, ¿Qué problemas clínicos raros o nuevos, no? Ahora hay pandemias, no brotes. Entonces sería interesante tener en mente sobre cómo pasa y leer más, ¿no? ¿Qué datos hay? Si tengo una pregunta que se me viene a la mente así, me parezca lo más rara o sacada de quicio, pero hay sobre esto como lo quise con Ecaderina, ¿no? ¿Hay base para esto o no? Tal vez pregunta. Lectura crítica y vacíos en el conocimiento. Buscar qué vacíos, qué no se conoce, ¿no? No siempre decir, para mis tesis es algo decir, voy a hacer algo que ya se ha hecho, pero como se ha hecho en Piura, pero voy a ver si está en Trujillo, o se ha hecho en el Cusco, ¿no? Así, no, no, sino ver y leer críticamente. Tenemos también, estamos desarrollando journal clubs, ver, ¿no?, clubs de lectura, donde puedan ver si realmente cómo es que se han hecho las investigaciones, ¿no? Cómo se ha ido construyendo el conocimiento y no solo quedarme con la conclusión, sino cómo se llegó a ello, si realmente le creo o no le creo, ¿no? Las técnicas adecuadas o no. Y el análisis también. Mentoría y colaboración interdisciplinaria. Es muy importante. Busquen mentores que realmente tengan experiencia, que tengan apertura y que les puedan guiar de la especialidad que a ustedes les guste, ¿no? Yo he tenido experiencia, la suerte, ¿no? La bendición, digamos, y verlo poder trabajar con ellos, ¿no? Tener, por ejemplo, en Perú tuve el doctor Quintanilla, que en paz descanse, que es el doctor Ángel Quintanilla, el fundador de la Laboratorio Quintanilla, pero fue el primer hematólogo que llegó a Perú de Francia, ¿no? Él me, digamos, me ayudó a aprender el bichito de la investigación en mí, ¿no? Con anemia hemolítica autoinmune, porque como digo, tuvimos problemas con los reactivos y eso, y no se pudo concretar el estudio, pero hicimos algunas rotaciones, algunas consideraciones previas, incluso con Revelati, y por eso es que me fui también, gracias a ese proyecto, a hacer una rotación en medicina transfusional, ¿no? Luego también tuve el doctor, bueno, Hermes Escalante, que en paz descanse, que el fundador de Scalab fue mi profesor en la universidad, pero él todo lo que era investigación, incluso en cómo exponer, ¿no? Cómo divulgar, también nos enseñó mucho. El doctor Díaz en Estados Unidos, que ha sido mi mentor principal, ¿no? Y hasta ahora, a veces le preguntamos, el doctor Liu, Donna Coulton, entre otros. O sea, siempre encuentren, ¿no?, estos docentes o investigadores que conocen, pueden escribirles también algunos si tienen interés del corresponding author en sus papers y les va a ayudar. Colaboración interdisciplinar, le digo lo que pasó con esta chica que trabajaba en, en, en enfermedades renales, nos ayudamos mutuamente con algunos problemas que teníamos para terminar y al final compartimos los artículos, ¿no? Enfoque translacional, siempre vean qué es lo que puedo ver en el laboratorio y llevarlo como dice, del bench al bedside, ¿no? A la cama del paciente, cómo lo puedo aplicar en el tratamiento del paciente. Sean observadores y curiosos, siempre, en todo lo que hagan, ya sea en una práctica de laboratorio, ya sea en un resultado que tengan de un paciente, de su familiar o de ustedes mismos, cuando están rotando, ¿no?, las vistas clínicas, eso van a ver que les va a traer la luz, digámoslo así. Y vean que en lo que hagan, lo que quieran proponer con investigación, cuál es la relevancia social y clínica, ¿no? ¿A qué nos va a ayudar? No solamente decir, para que digan qué bonito que sale, ¿no? Sino para qué en el futuro, ¿no? Por ejemplo, el epitope mapping que hice está sirviendo de base para otros estudios y saber cuál es la secuencia que tiene esos aminoácidos, que sería el factor ambiental, ¿no?, que conlleva el desarrollo de estos anticuerpos, incluso en los pacientes sanos, y después qué es lo que conlleva a ser patogénico. Entonces, ver en qué vamos a ayudar, ¿no? El tipo de investigación Helicobacter, por ejemplo, ¿no? Ver cepas específicas, ¿no? Parte del proyecto también es que está también en preparación la publicación. Hemos detectado 45, perdón, cepas aislados diferentes, según factores de virulencia, también perfiles de multiresistencia, ¿no? Y por ejemplo, la eritromicina, que ya no se debería usar y se sigue usando en los esquemas. Entonces, pero estamos también
siguiendo, terminando de analizar la información y proponen otros nuevos estudios. Entonces, por ahí ven así las oportunidades. Entonces, ¿cuál será la próxima gran revolución en medicina? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Será tal vez un fármaco nuevo? ¿Será una técnica quirúrgica nueva, innovadora? Puede ser. Pero como vamos viendo que va el mundo, muy posible que sea tal vez un tratamiento basado en microbios, ¿no? Entonces, les dejo la pregunta para que la tengan en casa y mediten, ¿no? Bueno, algunos de los, digamos, desafíos que se nos vienen, o lo que creo que ustedes podemos mirar hacia adelante, y ya vamos trabajando en ello, la resistencia antimicrobiana, que es nuestra mayor batalla, ¿no? Los tratamientos actuales que tenemos para neumonía, ¿no? Para gastritis, para todas las infecciosas, por ejemplo, podrían ya dejar de funcionar, como lo está haciendo algunos del esquema Helicobacter, que eso sí es una amenaza directa a la práctica moderna, ¿no? ¿Cómo impacta clínicamente? Va a haber un aumento de morbilidad, mortalidad, incluso costos hospitalarios, con opciones terapéuticas nulas tal vez, no sabemos. Les dejo eso ¿no? Hay que estudiar qué mecanismos claves, o sea, en cada esos contextos y impactos, los invito a que empiecen a pensar y vean, hay varios aspectos como para investigar. Mutaciones bacterianas, transferencia de resistencia, ¿cuál es el mecanismo para poder, ¿no? Ahí actuar? ¿Cuál es el rol del médico? Todo esto le sirve al médico como base, como herramienta, ¿por qué? Para que pueda dar una prescripción adecuada, pueda hacer un correcto control de infecciones y una vigilancia epidemiológica. ¿Qué otro desafío tenemos que nos viene? Patógenos emergentes y reemergentes, ¿no? Hay una impresibilidad, visibilidad, pero que hemos visto, por ejemplo, la pandemia, ¿qué tan rápido pudo estabilizar nuestra salud global, nuestro sistema de salud? Si no estamos listos o si con las herramientas, por ahí hemos podido repasar, pero no sabemos qué más nos venga. También tenemos ahora efectos relevantes, ¿no? Zika, con los casos de microcefalia, ébola, que por ahí parece que está reemergiendo, hemorragias, dengue, hay reemergencia incluso con nuevas variantes, entre otras. ¿Y qué factores contribuyen a que esto pase? El contacto animal-humano, los viajes internacionales, la globalización en general, se está viendo también el descongelamiento de glaciares, por ahí que pueden aparecer algunos microorganismos que ni siquiera lo tenemos caracterizados hasta ahora. ¿Cuál es el rol del médico en este desafío? Que se sirva de estas herramientas o investigue esto para una detección temprana de casos atípicos, la notificación epidemiológica adecuada y las medidas de control. Otro desafío u otra herramienta, digámoslo así, es el microbioma humano, que se está estudiando mucho. Yo le digo la biblioteca de tu salud, ¿no? Es un órgano olvidado. Se dice que podría ser un órgano porque es toda esa comunidad de bacterias buenas que viven en nuestro intestino, se ha visto, ¿no? En nuestras mucosas, ¿no? En nuestra piel, que podrían en diferentes órganos de nuestro, pues deberían ser útiles, ¿no? Y ver cómo tal vez a nivel de ellos podamos mejorar nuestra salud, ¿no? Se ha visto que tienen impacto en la digestión, en la inmunidad, metabolismo, desarrollo cerebral, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, Alzheimer, se están viendo esos estudios, miren. Entonces, por ahí también se podría enfocar. ¿Cuál es el desafío para estrategias diagnósticas y terapéuticas? ¿No? ¿Cómo diferenciar si es un microbioma sano o enfermo, si es disbiótico o no? Y también cómo realizar la manipulación segura para el tratamiento de enfermedades, porque no es trabajar por trabajar, entonces tenemos que ir construyendo el conocimiento para ello. ¿Cuál es el rol del médico? Reconocer la importancia en enfermedades no infecciosas también, ¿no? Porque son buenas, el impacto que causa en la salud del paciente y también ser abierto, ¿no? Tener apertura a nuevas terapias basadas en microbioma, porque eso es lo que se está viniendo también venir. Bueno, ya no un desafío, sino quería también mostrarles de manera rápida los avances en la tecnología y cómo los podemos usar y que ya se están aplicando y que podemos echar mano para sobreponernos sobre estos desafíos que se vienen, ¿no? Y también en los intereses de investigación que se tengan. Tenemos la genómica y la metagenómica. Es una revolución diagnóstica, ¿no? La secuenciación de nueva generación, ¿no? De última generación, nos permite que identificar patógenos en minutos u horas de ahora, no días, y directamente de muestras clínicas, ¿no? Que esperamos, bueno, ya en la libertad, por ejemplo, tengamos un iniciador por lo menos y se pueda, en el laboratorio de referencia se pueda realizar ese tipo de análisis, no estar dependiendo de Lima, porque demora también, ¿no?
no es que ven a todo el país. ¿Qué aplicaciones clínicas tenemos si echamos mano a estas técnicas? Diagnóstico de patógenos raros o no cultivables, o sea, en mezclas, no necesitas hacer el aislamiento en cultivo. Por ejemplo, se está haciendo identificación de agentes para meningitis crónicas, endocarditis, ¿no? De órganos o de biopsias. Epidemiología molecular, podemos rastrear la transmisión de estos brotes con precisión. También podemos detectar resistencia más rápido, ¿no? Entonces, la metagenómica en salud nos puede servir ¿para qué? Para estudiar todo el ADN microbiano, perdón, de una muestra clínica, para entender la confección o disbiosis incluso del microbioma. O sea, nos puede servir para los buenos y los malos, ¿no? Ahora, tenemos también nuevas estrategias antimicrobianas ya en tratamiento, ¿no? Renovamos, y le digo, nuestro arsenal. Se está empezando a utilizar la fagoterapia, ¿no? Como el resurgimiento de los virus que atacan bacterias, es una esperanza para también, ¿no? Sobrellevar este problema de infecciones de bacterias multiresistentes. El uso de péptidos antimicrobianos, ¿no? Que son moléculas con gran potencial para convertirse en una nueva clase de antibióticos. Tengo un colega que en Cayetano ya había trabajado, por ejemplo, un péptido aislado del intestino de una mosca, que también tiene efecto anti-Helicobacter. Entonces, por ejemplo, por ahí, miren, puede ser como otra alternativa, ya que se está viendo resistencia. Modulación del microbioma. Se está hablando y hay estudios de trasplante microbioma fecal, ¿no? En casos recurrentes de Clostridio difficile, probióticos de nueva generación también, que son diseñados para abordar específicamente estos problemas, y también las inmunoterapias, ¿no? Para reforzar respuesta inmune del paciente y combata mejor una infección. Lo último también son las herramientas de edición genómica, CRISPR, ¿no? Donde podemos editar, cortar, pegar el ADN con una precisión asombrosa ya, y nos puede servir para un diagnóstico rápido, desarrollo de pruebas CRISPR basadas en detección, ¿no? De virus o bacterias, combatir la resistencia, que es potenciar para silenciar, o sea, una bacteria que es resistente y está por todo lado, podemos por CRISPR editar, ¿no? Y quitarle esa mutación de resistencia, silenciar o también incluso eliminar genes de resistencia. Terapias antivirales, ingeniería de probióticos también, mejorar estos probióticos con funciones mejoradas. Luego, herramientas digitales, las bases de datos esenciales que les recomiendo usar, PubMed, Medline, ¿no? Muchos estudios, muchas bases de datos para evidencia clínica e investigación, Clinical Trials Gov, donde pueden encontrar ensayos clínicos en curso, enfermedades infecciosas, también no infecciosas, GenBank, RevSec de NCBI, donde pueden ver la identificación de patógenos, o sea, secuencias, ¿no? Que pueden comparar con las secuencias que se encuentran, como nosotros también cuando comparamos lo que encontramos de las cepas clínicas. CDC y la Organización Mundial de la Salud nos da siempre, actualiza los datos epidemiológicos globales y nacionales. CAR, que es un nuevo Comprehensive Antibiotic Resistant Database, es una base de datos, pero ya especializada, ¿no? En genes de resistencia a antibióticos. Y les recomiendo, tengo un cariño especial por ella, la American Society for Microbiology. La website tiene muchas herramientas, hay podcasts, tiene sus journals también. Bueno, pertenezco a esa sociedad, por eso la recomiendo. Tiene muchas herramientas, ¿no? Tanto para investigadores clínicos, ¿no? Y básicos también, básicas, y también de información actualizada. Entonces, por ahí podrían utilizar para ver por dónde empezar, ¿no? Otras herramientas, bueno, Uniprodia cuando hablamos de proteínas, de patosistemas, de integración, son más especializados. Y por último, ¿por qué investigar en microbiología? ¿No? Ya lo vimos en general, ¿no? En casos específicos, pero sobre todo lo que afecta, lo que es relevante a la carrera de medicina es salud pública. ¿Por qué? Porque vamos a poder descubrir nuevos patógenos y enfermedades emergentes, ¿no? Gracias a la microbiología podemos desarrollar vacunas y terapias antimicrobianas innovadoras, podemos realizar el monitoreo y el control de resistencia y mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, sobre todo, ¿no? Eso nos va a ayudar a contribuir en salud pública. Pero también microbiología ¿no? Tiene impacto en el medio ambiente, cuidar el medio ambiente, porque también podemos trabajar en bioremediación de contaminantes, ¿no? Estudiar los ciclos biogeoquímicos y su impacto en el cambio climático, y también descubrir nuevas enzimas y bioproductos que se pueden usar tanto para alimentos, bueno, como para también terapias a partir del ambiente, ¿no? En industria y biotecnología, lo que les decía, producción de alimentos fermentados, bebidas, también parte de ello, biocombustibles, biomateriales, perdón, fabricación de productos farmacéuticos y químicos,
En la agricultura promocionamos el crecimiento vegetal y protección contra plagas, incluso usando otros microorganismos, hongos contra bacterias, bacterias contra hongos, biofertilizantes, biopesticidas. Y de manera general, nos ayuda a la comprensión fundamental de la vida, ¿no? Los microorganismos son los seres más abundantes y diversos del planeta y son fundamentales para la comprensión de la evolución y los ecosistemas, ¿no? Y eso también quiero que se lo lleven a casa, ¿no? Un take home message le llamo yo. La microbiología es una fuente inagotable de descubrimientos con potencial transformador para la humanidad. Y no solo es una materia, ojo, sino también es una disciplina fundamental para el médico, el presente y el futuro. Y encontré esto, ¿no? En algunos, en literatura, decían, el futuro es microbiano. No sé si lo creen ustedes o no. Yo lo creo que sí. Y bueno, termino con la diapositiva que empecé, esas frases que me gustan mucho y quiero que se las lleven para toda su carrera como investigadores y como médicos. Muchas gracias y les agradezco su atención y también encantada de responder preguntas.